Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Bienvenidos a la enseñanza de nuestras noches de familia en Senda. Esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. Y está preparando a Samuel desde su niñez para una vida de servicio al Señor. Y así lo vemos en la Escritura en 1 Samuel 3:1. ¿Quién no lo lee? Empezamos. El joven Samuel servía al Señor delante de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y no había visiones con frecuencia. Exacto. Aquí vemos el joven Samuel está criándose en el medio de la nación de Israel, que está bastante dormida, está en un estado de apatía, como dijimos antes. No habían visiones de Dios. Puede ver que habían 2 o 3 charlatanes que decían, yo tuve una visión de Dios, Dios me habló, pero no estaba hablando con ellos, nada. Eso pasa en estos días también, ¿verdad? Que la gente dice, yo recibí una visión del Señor y no ha recibido nada. Pero en este ambiente es que vemos a un Samuel pequeño criándose bajo la mirada de Elí, que fue como un abuelito para él. Y hasta aquí es que el autor nos da como el trasfondo de la historia de Samuel. Y empezamos con la historia real aquí. Y es un niño que enjuicia al juez. Un niño que enjuicia al juez. Casi siempre que las historias empiezan muy apacibles, tranquilitas, por ahí viene el revolú, ¿verdad? Si tú estás viendo una película que empieza así como que todo está bien, todo está mágico, es medio aburrida. Alguien quiere, como dicen los venezolanos, un brollo, un revolú, un problemita, ¿verdad? Porque si no es una película aburrida. La historia bíblica nos pasa igual. Siempre que hay un momento de tranquilidad, de paz, aquí es que viene el cambio. Y el cambio lo vamos a ver esperándonos en 1 Samuel 3:2-4, si no los puedes leer. Pero aconteció cierto día, mientras Elí, cuyos ojos habían comenzado a debilitarse, de modo que no podían ver, estaba acostado en su aposento 3, y Samuel dormía en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, el Señor llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Heme aquí, exacto. Para poder tener un mejor visual, traje un diagrama o una imagen del tabernáculo. Perdón que está un poquito borrosa, esta era la mejor que pude encontrar. Pero como dije antes, Elí era el sumo sacerdote que está en cargo del tabernáculo en este momento. Y esto es cómo se vería el tabernáculo por la parte de adentro. Si no han visto un dibujo, así es, ¿verdad? Y en la parte de atrás vemos el arca del pacto y una cortina, y eso es lo que se llama el lugar santísimo, ¿verdad? Ahí es que está el arca del pacto, donde está la presencia de Jehová, se queda ahí, y la cortina lo divide, y acá está el otro lugar, está el lugar santísimo y después el resto del tabernáculo. Y en estas áreas de acá es que los sacerdotes tenían que estar todo el día para asegurarse que siempre estaban dando culto al Señor. Y vemos que aquí hay un menora o una lámpara, y esa lámpara siempre tenía que estar encendida. No se podía sacar del tabernáculo, y siempre tenía que estar prendida de acuerdo a la ley que dio Moisés. Pues los sumos sacerdotes y los sacerdotes lo que hacían es que dormían adentro del tabernáculo en unas cámaras que tenían, unos cuartitos, para tomarse turnos de noche y asegurarse que la lámpara nunca se apagara. Se levantaban, la prendían, se aseguraban que siempre estaba quemando y dormían otra vez. Y ahí, adentro de ese lugar, es que encontramos a Elí y a Samuel. Probablemente están en su turno, le tocó el shift de estar en el tabernáculo para mantener encendida esa lámpara. Y fue entonces que Samuel escuchó la voz que llamaba a su nombre. Y seguimos leyendo versículo 5. Y corrió a Elí diciendo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Elí respondió, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó. Ahora, en la Biblia hay varios lugares y varias instancias donde vemos que Dios le habla a las personas, ¿verdad? Pero no sabemos con certidumbre si la voz de Dios es audible, o sea, hola, soy Dios, estoy hablándote, porque hay varias maneras que la Biblia lo habla, ¿verdad? El apóstol Pablo
escuchó la voz de Jesús resucitado de camino a Damasco en una visión que él vio, pero los que estaban alrededor de ellos también escucharon un ruido, ¿verdad? También vemos que Dios le habló a Noé y le dio muchas instrucciones muy claras de cómo tenía que crear el arca, pero le habló a voz alta, le habló en su mente, no sabemos. También hay instantes donde Dios habló con voz que parecía un trueno, ¿verdad? Así le habló a Daniel, pero con Elías le habló con un sonido apacible, como un viento, ¿verdad? Dios habla de muchas maneras distintas, pero en el caso de Samuel, Dios le habla de una manera que él oyó literalmente la voz de Dios. Y él era un niño pequeño, y la única persona que él conocía, que le había hablado, que estaba ahí con él, era Elí. Claro, él se levantó y dijo, ¿qué pasó? O sea, ¿me estás llamando? Y él le dijo, no, yo no te estoy llamando, vete, acuéstate, ¿verdad? Porque pensaba que el niño estaba soñando y lo envió de vuelto a su cama. Pero seguimos, versículos 6 y 7. Y el Señor volvió a llamar, Samuel. Samuel se levantó, fue a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Elí respondió, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni la palabra del Señor le había sido aún revelada. Y este versículo, el versículo 7, que dice, Samuel todavía no conocía al Señor, ni la palabra del Señor le había sido aún revelada, nos lo dicen a nosotros como lectores, como estudiantes de la palabra, para decirte como que ya yo sé que tú sabes que Samuel fue un gran profeta, pero en este momento él era un joven de 12 años, dice el hermano Rubén. The more you know. Muy bien. Fue un joven de 12 años, ¿verdad? Un joven de 12 años. Y nos dicen esto para que entendamos que en este momento Samuel aún no había escuchado o conocido a Dios de esa manera porque era muy joven para hacerlo y todavía estaba creciendo y aprendiendo más. Y a propósito, en el Antiguo Testamento es importante también tenerlo en nuestra mente, que tener una relación personal con el Señor, una relación bien cercana con Dios, de la manera que lo vemos en el Nuevo Testamento, de tener la presencia del Espíritu Santo como la tenemos tú y yo, era un privilegio sumamente grande y era muy raro. O sea, son muy pocas las veces que vemos esa manera de Dios hablándole como lo hizo con Moisés, ¿verdad? Que decía que él hablaba con él cara a cara. Eso era muy raro en esos momentos. Y en realidad algo que nosotros como creyentes en esta época que tenemos el acceso al trono por el Espíritu Santo y Jesucristo, a veces lo tomamos muy liviano, ¿verdad? Es importante recordar lo que pasó al principio de este capítulo, ¿verdad? Que la palabra de Jehová no estaba muy frecuente en estos días. Dios no estaba hablando al pueblo. Y ya Samuel y Dios no tenían comunicación. Lo único que el niño sabía del Señor era, como dijimos anterior, a través de su maestro Elí y no por una experiencia personal que él tuvo, ¿verdad? Seguimos con el versículo 8. El Señor llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó, fue a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que el Señor llamaba al joven. Ok, en este versículo hay una palabra súper clave que el autor habla para que nosotros entendamos, y es la palabra entendió. En esta frase que en el hebreo, esta palabra entender es más tener discernimiento. No entendiendo como que, sí, ¿verdad? No, es un discernimiento. Y el discernimiento, uno no puede ir a la universidad y coger una clase en discernimiento. Eso no existe, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos tener discernimiento? Teniendo comunión, aprendiendo. Es algo que uno va por la vida aprendiendo y conociendo, y así es que se desarrolla el discernimiento en nosotros, ¿verdad? Y esto solamente viene con el paso del tiempo, después que uno aplica el conocimiento y mediante la prueba y el error. Elí, él como persona, nunca había escuchado la voz del Señor.
Y la revelación de esta manera no había sucedido en mucho, mucho tiempo. De todo el tiempo que Elí fue sumo sacerdote, el Señor no había hablado de esta manera, ¿verdad? Pero, sin embargo, sí era capaz de discernir el modo de actuar de Dios porque había llegado a conocer bien a Dios. Elí tenía una relación con Dios, sí sabía de Dios, aunque Dios no había hablado directamente con él entendía cómo funcionaba Dios, cómo hacía las cosas Dios. Y por eso, por tercera vez, él le dice esto a Samuel en versículo 9. Y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate. Y sucederá que si te llama, dirás, habla, oh Señor, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. Así es. Imagínate un niño de 12 años que viene al sumo sacerdote y le dice, estoy escuchando voces, tú me estás llamando. Y él le dice, no, yo no te estoy llamando. Y cuando se da cuenta dice, es Dios, Dios te está llamando. Imagina un niño de 12 años, mira, ¿qué? ¿A mí? Así que yo reaccionaría, ¿verdad? Pero Samuel fue muy obediente. Le dijo, ok. Y se fue y se acostó otra vez. Y en el versículo 10 vemos cómo contesta Samuel al Señor. Si alguien me lo puede leer. Entonces vino el Señor, se paró y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Amén. Él fue muy, muy obediente. Él dijo exactamente como Elí le había dicho, ¿verdad? Y el autor comenta que en nuestras escuelas dominicales, ahí se acabó la historia, ¿verdad? Si me pones la otra imagen, Marlene, la que sigue, aquí se acabó la historia. Mira qué lindo Samuel. Nos podemos ver, ¿verdad? Podemos visualizar la voz del Señor, él al lado de la lámpara, y Samuel bien obediente, qué niño tan bueno, diciendo, sí, sí, gracias Señor. Pero de niños nos preguntamos por qué Dios lo llamó. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué insistió en despertarlo 3 veces diferente? ¿Por qué era tan importante que Samuel se levantara en esos momentos? ¿Verdad? Y lamentablemente, el mensaje que Dios tenía para Samuel era un mensaje muy fuerte. Era una advertencia muy, muy fuerte y tan severa que probablemente por eso no la enseñan en las escuelas dominicales. Porque es muy bonito decir, es que niño tan obediente, así debe ser ustedes, ¿verdad? Porque así, para eso es la escuela dominical, para entrenar a los niños. Cuando el Señor te llame, tú respondes. ¿Pero por qué? ¿Qué tenía Dios que decirle a Samuel? Y cuando seguimos leyendo las Escrituras, ahí lo vemos. Versículos 11 al 14, si alguien me los puede leer. Está un poquito largo, sí. He aquí, yo voy a hacer algo en Israel, que a quien lo escuche le retiñarán, ¿verdad? Ambos oídos. Aquel día cumpliré contra Elí, de principio a fin, todas las cosas que he hablado contra su casa. Yo le he declarado que juzgaré a su casa para siempre, por la iniquidad que él conoce, porque sus hijos han blasfemado contra Dios. Y él no les ha reprochado. Por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa jamás será expiada, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Pobrecito Samuel. Lo levantaron 3 veces, el Señor lo levantó, y en vez de decirle, Samuel, qué buen niño tú eres, te felicito, le dice, mira Samuel, tengo un mensaje para ti, y es para que le digas al abuelito que te crió toda la vida, que te aceptó en su casa, te dio de comer, te enseñó todas las cosas, para que tú le digas a él que sus hijos son unos malvados y yo los voy a matar. Por eso no lo dijeron en la escuela dominical, porque qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte que Samuel le haya tenido que escuchar eso de Dios. Yo me imagino un niño así como que, ok, gracias por decírmelo a mí. No se lo puede decir a otro, pero es que ya Dios se lo había dicho a otro. Ese es el problema. Ya antes que nosotros llegáramos a esta parte de la Escritura, un capítulo antes, Dios ya había hablado y le había dado un mensaje a Elí de sus hijos.
Y este que viene también es largo, hermanos, perdóname, pero ¿quién lo va a leer? Jeff, mira, Jeff tiene el micrófono, Jeff lo va a leer. Me tocó. Entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo, así dice el Señor, yo me manifesté claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, al servicio de la casa del faraón. Yo lo escogí como sacerdote mío entre todas las tribus de Israel para que subiera a mi altar, quemara el incienso y llevara el efod en mi presencia. Yo he dado a la casa de tu padre todas las ofrendas quemadas de los hijos de Israel. ¿Por qué han desdeñado mis sacrificios y mis ofrendas que mandé ofrecer en mi morada? Has honrado a tus hijos, más que a mí, y los has engordado con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. La próxima. Of course. Yeah, there's more. Por tanto, dice el Señor, Dios de Israel, en verdad, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre estarían delante de mí para siempre. Pero ahora, dice el Señor, de ninguna manera. Yo honraré a los que me honran, pero a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días cuando cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que en tu casa no haya ancianos. Tú verás que tu morada padece necesidad, mientras yo colmo de bienes a Israel, y jamás habrá ancianos en tu casa. Fuerte, muy fuerte. Y ya Eli había escuchado esto. Samuel el Dios no le dio este mensaje a Samuel y esto era como que, wow, esto me lo dicen por la primera vez. No, ya él había escuchado esto. Y fue bastante, ¿verdad? Que tuvimos que ponerlo en 2 láminas por tanto regaño que era, que el Señor ya le había dado a Elí, ¿verdad? Y aquí es que vamos a concentrarnos ahora un poquito, es el pecado de Elí. Y si no entienden más o menos, ¿verdad? Si no teníamos el contexto de esta historia precedente, es posible que nos preguntamos cuál es el significado de todo esto y de dónde viene todo esto. Y tenemos que concentrarnos, el pecado de Elí se centra en 2 cosas o 2 personas, sus hijos. Sus hijos, Ofni y Fineas, eran bien terribles, muy terribles. La Biblia no tiene nada bueno de decir de ellos, nada. Elí era un gran predicador, era un excelente sacerdote. Él tenía la responsabilidad de llegar al lugar santísimo, de hacer el sacrificio, de poner la nación al favor del Señor. Elí juzgaba, él enseñaba al pueblo en todos los asuntos que tenían que ver con la vida dedicada al servicio. En esa parte Dios no tenía nada que ver con él. Dice, tú, muy buen sacerdote, muy buen. Pero era un mal padre. Era un padre permisivo y era indiferente a las cosas que hacían sus hijos. Y miremos, vamos a ver lo que dice la palabra acerca específicamente de los hijos de Elí. Y esta es cortita, te lo prometo. El que le toque el micrófono, esta es cortita. Ay, qué bueno. Los hijos de Elí eran unos malvados que no conocían a Yahvé, ni las normas de los sacerdotes respecto del pueblo. Los hijos de Elí eran unos malvados. ¿Tú imaginas que ahora, en estos tiempos, estemos leyendo de la vida de alguien y digan, no hay nada bueno que decir de ellos? Eran unos malvados. No conocían al Señor. Nada bueno que decir de ellos, nada. Y aquí también vemos esta palabra conocer, ¿verdad? La habíamos visto antes cuando hablábamos de Samuel. Samuel no conocía al Señor. Y aquí vemos que dice la palabra que los hijos de Elí no conocían a Yahvé. Pero ahí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque cuando hablaba de Samuel no conocer al Señor, estaba hablando de un joven que no lo conocía porque aún no había llegado a ese momento. Porque aún no había tenido la oportunidad de conocerlo porque estaba en desarrollo, en crecimiento. Pero los hijos de Elí no conocían a Yahvé, dice, pero ellos eran unos grandes. Ellos eran unos sacerdotes que servían en el tabernáculo. Y la palabra aún dice que ellos no conocían quién era Yahvé. ¿Por qué? Porque eran ignorantes. Ellos querían ser ignorantes. Ellos eran obstinados. Y la Biblia también dice que eran carnales. Vivían en su carne. Ellos
por su propia querer, por su propio entendimiento, pues no querían conocer de Yahweh. Aún estando en el tabernáculo todos los días, porque su padre estaba ahí. Ellos eran moralmente unos hipócritas y unos fraudes espirituales, aún siendo sacerdotes del pueblo. Y la Biblia sigue hablando de ellos, y no es muy bueno que digamos, pero sigue hablando de ellos en el versículo 15 al 17. Asimismo, el criado del sacerdote iba, aún antes que quemaran el cebo, y decía al que sacrificaba: da al sacerdote carne para asar, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Si el hombre le respondía: deja que primero hagan arder el cebo y después toma todo lo que te apetezca, él decía: no, dámela ahora mismo, de lo contrario la tomaré por la fuerza. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres trataban con irreverencia las ofrendas del Señor. Según la ley de Moisés, cuando la gente venía a traer su sacrificio al tabernáculo y a hacer sus sacrificios, los sacerdotes, aleluya hermana, los sacerdotes se supone que quemaran todo el incienso que había y lo que sobraba, ellos se quedaban con eso. Esa parte era reservada para los sacerdotes, para los que servían en el tabernáculo. Pero los hijos de Elí decían: no, yo no me voy a quedar con esa porquería, no, lo que sobra, no, yo me merezco lo mejor. A mí me van a dar el mejor corte, no me van a dar eso, no, yo quiero lo mejor. Y si no me lo vas a dar, pues yo te lo saco a puño. Básicamente, yo te peleo para que me lo des. Eso es una gran desobediencia contra el Señor y un mandamiento que el Señor le había dado para por ellos tener los mejores pedazos de carne en su mesa. Pero no termina ahí. Todas las cosas malas que ellos hacían. Seguimos leyendo. Darío. Elí era ya muy anciano y oía todo lo que hacían sus hijos a todo Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo de reunión. No solamente le estaban robando de la ofrenda del Señor, sino que estaban cometiendo actos perversos, aprovechándose sexualmente de las mujeres que venían a servir al Señor en el tabernáculo, y no tenían ninguna vergüenza. Y decían: nosotros podemos hacer lo que nos da la gana, porque ese es mi papá y él no me dice nada. Ese es mi papá y él no me dice nada, pues yo voy a seguir haciendo lo que me da la gana, ¿verdad? Porque Elí lo sabía, ya se lo habían dicho. Y uno pensaría, como un juez, como un sumo sacerdote, él tendría como justicia, rabia para el Señor de hacer las cosas bien en su casa. Y él sí habló con sus hijos, pero le habló muy levemente. Versículos 23 al 25 dicen: Él les preguntó: ¿por qué hacen semejantes cosas? Yo oigo de todo este pueblo acerca de sus malas acciones. No, hijos míos, no es bueno el rumor que oigo y que el pueblo del Señor difunde. Si un hombre peca contra otro hombre, Dios intercederá por él. Pero si alguno peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Sin embargo, ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería hacerlos morir. Elí habló con sus hijos y dijo: mi hija, no hagan eso, porque eso no le gusta al Señor, eso es muy malo. Pero si otros que no hubiesen sido sus hijos hubiesen hecho los actos que ellos cometieron, lo hubiesen matado. Porque estaban cometiendo actos graves delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Y cuando seguimos leyendo en el versículo 26, que no está en las pantallas, pero dice: y el niño Samuel. Ellos hablaron 5 o 6 versículos de los hijos de Elí, todas las cosas malas que ellos hicieron. Pero después dice: y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y ahí hay una diferencia, ¿verdad? En lo que hablamos de los hijos de Elí y lo que está pasando con Samuel. Y es un poquito difícil imaginar que Samuel y estos dos hijos fueron criados por la misma persona. Porque Samuel estuvo desde los 4 años con Elí y los hijos de Elí estuvieron con él desde que nacieron, porque son sus hijos, ¿verdad? Pero parecería que Elí, por proteger a Samuel, pues le cubría los ojos de él para que él no viera, pero también se cubría los de él. Y los dos iban así, cieguitos, no querían ver lo que estaba pasando por acá. Mejor no me intereso con lo que está por allá, ¿verdad?
que Dios se encargue cuando Él quiera, más o menos. Pero llegó un momento en donde ya la paciencia de Dios llegó a su fin. Y ya dijo, pues yo no voy a hablar más con Elí. Ya yo no voy a poner labios de juicio sobre otras personas. No, yo voy a decir lo que tengo que decir y lo voy a hacer a través de este niño, ¿verdad? Y en 1 Samuel 3, 12 al 14, dice estas palabras, si alguien me lo puede leer. Aquel día cumpliré con Elí, de principio a fin, todas las cosas que he hablado contra su casa. Yo le he declarado que juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él conoce, porque sus hijos han blasfemado contra Dios, y él no les ha reprochado. Por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa jamás será expiada, ni con sacrificio, ni con ofrendas. Y aquí el autor nos hace reflexionar y nos dice que la complacencia es enemiga de la obediencia. La complacencia es enemiga de la obediencia. La conducta de Elí reflexionaba lo que estaba pasando en el ambiente en estos momentos. Una nación que estaba complaciente. Lo que pase, pase. Está bien. Ok. Quizá Elí pensó a sí mismo, yo no sé qué hacer con estos muchachos. Ya yo no sé qué más hacer. Ellos siempre han sido rebeldes. Ellos siempre están haciendo de la suya. Yo estoy demasiado ocupado. Mira todas las cosas que yo tengo que hacer en el templo. Tengo demasiadas cosas. Yo estoy seguro que Dios me va a entender. ¿Dios entenderá? No. Dios no entenderá. Porque el enojo de Dios era tan grande, tan y tan grande, que despertó a este joven para que diera esta advertencia a Elí. Y seguimos leyendo en 1 Samuel 3, 15 al 18. Samuel permaneció acostado hasta la mañana. Luego abrió las puertas de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión a Elí. Entonces Elí llamó a Samuel y le dijo, «Hijo mío, Samuel». Él respondió, «Heme aquí». Él le preguntó, «¿Qué es lo que te ha hablado? Por favor, no me lo encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubres una palabra de todo lo que ha hablado contigo». Samuel se lo contó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, «Él es el Señor, que haga lo que le parezca bien». Tal como Elí se lo pidió, Samuel le contó todo. Todo lo que el Señor le había dicho, él se lo dijo. Él no le ocultó nada, nada. Y puede ser que quedemos un poco sorprendidos, ¿verdad?, de la respuesta de Elí, que dice básicamente, bueno, así sea. Lo que el Señor diga, Él sabe lo que hace, ¿verdad? Puede ser que eso sea como que un poco confuso, porque te acaban de decir, mira, tus hijos son bien malos, Dios los quiere expiar, de tu casa no va a salir nada bueno y tú tienes toda la culpa. Y Elí, es verdad. Es verdad. O sea, es medio raro, ¿verdad? ¿No hubiese sido mejor que hubiese dicho, bueno, me voy a levantar y ya, basta? De hoy en adelante, los voy a poner derechitos. Ellos tienen que tomar cuentas por lo que están haciendo. Vamos a poner mis hijos bien. Voy a ponerme firme con la ley del Señor. Hubiese sido mejor eso, ¿no? Pero no. Él dijo, bueno, que el Señor haga lo que Él dijo, ¿verdad? Así era el estilo de Elí. Ese día, él hizo lo mismo que había hecho siempre. Nada. Él hizo nada, ¿verdad? Y esta historia es interesante porque aquí es que vemos una advertencia bastante importante. Y es que cualquier familia puede desintegrarse. Ninguna familia es inmune. ¿Por qué? Porque él era el sumo sacerdote del tabernáculo, del pueblo de Israel. Él tenía a sus hijos en el templo todos los días, todos los días. No había un día que ellos no tuviesen que estar ahí, porque esto no era como estamos ahora, que venimos a la iglesia 2 o 3 veces a la semana y ya. No, eso era desde que ellos se levantaban hasta que se dormían en servicio al Señor, ¿verdad? Y en realidad esta lección es bien importante para los padres. Si tú eres padre o madre de familia, esta es una
elección sumamente importante para nosotros, porque si no tenemos cuidado, podemos convertirnos en un Elí con nuestros propios hijos. Y el autor aquí es que profundiza en esta historia. Y esto es lo interesante, y por eso es que es una historia fascinante de vidas no conocidas, olvidadas. Porque a través de la vida de Elí, en el libro de Samuel, pero no se trata de Samuel en realidad, se trata de la vida de Elí, vemos un ejemplo, y más que un ejemplo, una advertencia como padres de no descuidarnos, porque cualquier familia puede desintegrarse, ninguna es inmune. La parálisis del liderazgo que tenía Elí es bastante común. Lo vemos aún en nuestras iglesias y aún en los tiempos de ahora, especialmente con las personas que sirven en ministerio. Y para evitar la suerte de Elí, cada uno de nosotros tiene que reconocer que nuestras familias pueden fácilmente terminar como la de Elí. Tenemos que reconocer que cualquier familia se puede destruir. La familia de un diácono, de un anciano de la iglesia, de un pastor, de un misionero, de un cantante, de un ministro, de lo que sea. Si tú sirves en alguna parte de la casa del Señor, tú no eres inmune que tu familia pueda ser destruida. Si no sirves en algún ministerio, pero eres creyente, que camina con el Señor, que eres un cristiano, no eres inmune. Si eres rico, si eres pobre, si eres alto, corto, puertorriqueño, venezolano, de donde tú seas, no importa. Tú no eres inmune que tu familia pueda ser destruida. ¿Por qué? Porque a veces nos convertimos muy complacientes con las cosas que están pasando y no le ponemos atención a lo que el Señor nos quiere decir y las cosas que en realidad le tenemos que estar prestando atención. Y a través de esta historia, el autor de este libro nos da 4 señales que tenemos que estar poniendo atención para que nosotros no caigamos en esta trampa. Y estas cosas él ha observado que pasan bastante y por eso nos las da como advertencia. La primera es que las familias que se desintegran son las que tienen padres que se ocupan más en su trabajo que en las necesidades de su familia. Las familias que se desintegran son las que tienen padres que se ocupan más en su trabajo que las necesidades de su familia. Lo dijimos anterior, Elí no era un mal sacerdote, él lo hacía bien. Él era un buen sumo sacerdote, se puede decir. Él hacía todas las cosas que necesitaba hacer, no tenía nada contra el pueblo, tenía una buena relación con el Señor. Su problema es que no le puso suficiente atención a sus hijos. Él ignoró a sus hijos. ¿Por qué? Porque estaba tan ocupado con todas las otras cosas que tenía que hacer en el templo que se le olvidó que tenía que criar a estos 2 hijos que él tenía. Y con Samuel no lo hizo, le puso más atención a Samuel y por eso Samuel no cayó en eso. Pero sus hijos poco a poco fueron cayendo en un estilo de vida de cynicismo y de incredulidad. Y a Elí no le dio importancia, no los corrigió y aún así seguía haciendo su trabajo de sumo sacerdote bien. Tú puedes ser un buen líder de ministerio y ser un mal padre. Y eso es fuerte escucharlo. Eso es muy fuerte escucharlo. Tú puedes tener mucho cuidado de lo que estás haciendo adentro aquí de la iglesia y cuando llegas a tu casa se te olvida que ese es tu primer ministerio. Que tú tienes que empezar primero en tu casa y después venir al templo para dar tu servicio. Esto nos debe poner a pensar en el ejemplo que estamos dando a nuestros hijos. Si ellos nos ven sirviendo o siendo voluntarios en la iglesia, muy bien, qué bueno. Pero si toman demasiada de nuestra atención, que no podemos ser ejemplos en nuestra casa, ¿de qué vale eso? ¿Verdad? ¿De qué vale que tú seas el mejor ministro, el mejor líder, todo lo que tú puedas hacer aquí? Ay, todo el mundo te aplaude, qué bien, todo el mundo te ve, lo haces muy bien. Y cuando llegas a tu casa, descuidas de todo lo que está pasando con tus hijos. Eso no funciona. Hay un autor que se llama Alexander White que escribió un libro también de personajes bíblicos y él se centra también en los hijos de Elí y en Elí.
Y él dice que Ofni y Fineas eran los únicos niños en Israel que veían el templo todos los días, pero no le prestaban atención. Todos los días, pero no le prestaban atención. Tú puedes traer a tus hijos aquí todos los viernes, todos los domingos, qué bueno. Y no le van a poner atención si tú no eres un ejemplo para ellos en tu casa. Si no eres de carácter moral en tu casa, cuando venga aquí, lo que van a ver es que tú eres un títere. Mami y papi se portan bien en la iglesia y cuando vamos a casa ni me hablan, no me dicen nada. Y él dice, el escritor dice, para Elí, cuando no era una cosa, era la otra. Las tantas ocupaciones que él tenía y los corazones malvados de sus hijos los llevó a convertirse en unos hijos de Belial. ¿Quién es Belial? Un falso dios, Satanás. El escritor dice que la falta de cuidado que Elí tuvo con sus hijos llevó a que sus hijos se convirtieran en unos hijos de Belial. Eso es fuerte. Que en la Biblia veamos esta historia que diga, si tú no tienes cuidado de tus hijos, ellos se pueden convertir en hijos del diablo. Eso es una advertencia muy, muy fuerte para nosotros. Y la tentación de cualquier hijo, yo no sé si alguien aquí se crió en la iglesia. ¿Alguien se crió en la iglesia? Yo. En esta iglesia. Pero si tus padres de niños servían en la iglesia, puede ser que para ti eso parecía como un trabajo para ellos. Mi mamá salió del trabajo y ahora vamos para el segundo trabajo en la iglesia. Para el segundo trabajo en la iglesia. Eso es trabajo, eso es lo que tienen que hacer. Otra cosa más, es una cosa que hacen porque ellos son unos religiosos. Mis papás son unos religiosos y bueno, ellos salen del trabajo y vamos para la iglesia, que es su segundo trabajo, y ellos hacen sus cosas ahí. Y nada, eso es otra cosa más que ellos hacen. Porque no le ven valor. ¿Por qué? Porque no eres una persona auténtica. Así lo dice. Hermano, yo no escribí esto lo escribió el escritor, pero está bien fuerte. Está bien fuerte, es bien fuerte, pero es una advertencia bien importante. ¿Por qué? Porque si no somos personas auténticas, que somos las mismas personas aquí adentro del templo y en nuestras casas, lo que tus hijos van a ver es que tú eres un hipócrita. Que le das más importancia a cómo te ven aquí adentro de la iglesia de cómo tus hijos te ven en tu casa. Y ellos son los que deben ver quién tú eres completamente, ¿verdad? A mí me gusta que el autor dice que para ser auténticos tenemos que reconocer nuestros errores. Y eso es bien difícil, especialmente con nuestros hijos. Mi hija está bien chiquitita, pero yo sé que va a haber un momento que yo le voy a tener que decir, perdóname, porque lo hice mal. Perdóname, cometí un error. Tenemos que ser rápidos para reconocer nuestros errores. Tenemos que hacernos responsables totalmente por nuestros errores. Tenemos que pedir perdón y tenemos que ser rápidos en dar el perdón. Hay que darle suficiente espacio a nuestros hijos para que cometan errores y dejar que nuestros hijos vean nuestras vidas entre bastidores con amor, cordialidad y humor. Si nosotros somos personas que siempre estamos, no, porque no es así, y lo que hiciste mal, y Dios te va a castigar, ¿quién quiere un padre así? O sea, un padre que siempre está molesto, que siempre tiene las cosas que siempre están bien. Tus hijos te van a decir, yo no quiero estar con ellos, no, gracias. Y van a rechazar todo lo que tú le pones, porque lo que ven es, mi papá que sirve en la iglesia, que hace todas esas cosas, es un amargado. Es una persona extremadamente amargada. Y no me deja cometer errores, no me deja ni hablarle, no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque siempre lo hago mal. Y lo que van a hacer es convertirse como los hijos de Eli que dicen, ¿tú sabes qué? Olvídate de eso. Olvídate de eso. Yo voy a hacer lo que me da la gana porque aquí yo no veo nada que me gusta. No me gusta nada de lo que veo aquí, ¿verdad? Así es, Esther. Y tenemos que tener mucho, mucho cuidado, especialmente si servimos adentro de la iglesia, en cualquier área que sea. La manera que tú vienes y te presentas aquí en la congregación debe ser igual que como tú te presentas en tu casa, con tus hijos, con tu esposo, con tu familia. Amén. Amén.
Lo segundo que el autor nos dice es que las familias que se desintegran son las que tienen padres que niegan a enfrentar la gravedad de las acciones de sus hijos. Elí sabía todas las cosas diabólicas que hacían sus hijos. Él lo sabía y no hizo nada. Y no hizo nada. Y hay padres ahora, en estos tiempos, que no quieren reconocer la realidad que sus hijos están haciendo las cosas mal. Y a veces son problemas bien fuertes. Pueden ser drogas, puede ser pornografía, puede ser inmoralidad sexual, promiscuidad, muchas cosas que pueden ser. Y a veces son cosas pequeñas que porque no le damos la importancia se convierten en cosas más grandes. Una mentirita por aquí, pero ya te vi que me mentiste una vez, pero no le dices nada. Bueno, una mentirita está bien. Y se convierte en una más grande y en una más grande. Y ahora tiene un hijo que es un mentiroso. O robó una cosita y ahora es más grande. O en la escuela hizo algo, ay, pero fue una chiquita, no la hago otra vez. Y se convierte en un problema más grande. Porque las cosas pequeñas, si no las corregimos, se convierten en patrones más grandes, ¿verdad? Y hay muchas familias que no captan la importancia de esta advertencia. Y en Proverbios nos da una advertencia bien importante. En Proverbios 19:18, si alguien lo puede leer. Disciplina a tu hijo en sus tiernos años, mientras hay esperanza. Si no lo haces, le arruinarás la vida. Y ahora yo mirando a mi hija, ay Dios mío, le puedo arruinar la vida. O sea, eso es bien fuerte. Y la Biblia está llena de advertencias para los padres, de la importancia de qué es de disciplinar a sus hijos y corregir a sus hijos. Si tienes hijos pequeños, qué bueno, o sea, todavía está a tiempo, porque los hijos chiquitos, los niños pequeños son un espejo de sus padres muchas veces. Ellos van a mostrar ellos van a hacer lo que tú les enseñes. Si tú le enseñas cosas locas, ellos van a hacer cosas locas. A veces los hijos son locos, ¿ok? A veces no solamente eres tú. No te preocupes. Pero muchas veces ellos hacen lo que nosotros les enseñamos, ¿verdad? Es bien importante tener ese cuidado con ellos, moldearlos de la manera que podamos. Y si sus hijos ya son adultos, ya son grandes, teenagers o salieron de la casa, todavía está a tiempo. ¿Por qué? Porque dice que tenemos que tomar responsabilidad. Puede ser que tus hijos han hecho cosas que tú sabes que no están bien y puede ser que tú pudieses haber hecho algo a eso y no lo hiciste. Pues tienes que tomar responsabilidad sobre eso y decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque no hice esto bien. Perdóname porque se supone que hiciera esto y no lo hice, pero yo voy ahora a hacer todo lo posible para tratar de ayudar a mi hijo. Porque aunque sea, como me dice mi papá, yo tengo una manganzona. Yo no sé si dicen eso en su país. Es una manganzona, tú eres grande, tú no vives aquí, tú estás por allá, ¿verdad? Tú eres una adulta. Pero sigo siendo su hija, ¿verdad? Aunque tus hijos sean grandes, siguen siendo tus hijos. Y sigues teniendo una responsabilidad por ellos, aunque sea espiritual. Amén. Ora por ellos, aunque sean adultos, ora por ellos. Dale consejos, búscale, invítele a la iglesia, dale palabra fresca todas las veces que ustedes puedan, porque eso vale mucho. Y aunque tus hijos sean grandes, todavía tú tienes esperanza de poder decir, yo sembré en ellos, yo voy a decirle la palabra, yo voy a hacer todo lo que yo pueda para que mis hijos no terminen como los hijos de Elí. Amén. ¿Por qué? Porque nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Amén. Número 3 dice, las familias que se desintegran son las que no responden de manera rápida y adecuada a las advertencias que hacen las demás personas. Hay veces que alguien bueno se acerca y dice, mira, te tengo que decir algo, que tu hijo hizo esto, esto y esto. Y a veces por nuestro propio orgullo y porque somos ciegos, no, mi hijo es perfecto, yo lo amo tanto, no hizo eso, nada. Tú eres un chismoso. Tú eres un chismoso, exacto. Tú eres un chismoso que está diciendo chisme de mi hijo. A veces nos ponemos a la defensiva y somos rápidos para decir, no, mi hijo nunca haría eso. Nunca haría eso. Pero a veces lo que tenemos que hacer, especialmente si es un pastor, un líder, el pastor de jóvenes, un maestro en la escuela, que se diga y se siente
Amén, amén. Que siente y diga, mira, te tengo que contar esto. Tu hijo hizo esto. Y esto no está bien. Escucha, haga preguntas. ¿Por qué pasó esto? Toma el tiempo para reflexionarlo. Bueno, déjame pensar esto. Gracias por decírmelo. Voy a orar sobre esto. Voy a hablar a mi hijo sobre eso. No seas impulsivo, porque a veces también me dijeron esto de ti, te voy a castigar, vete para allá. No te quiero ver, lárgate, que me tienes mal. No, tampoco eso. Tenemos que tomar el tiempo de reflexionar y decirle al Señor, bueno, Señor, ¿cómo tengo que lidiar con esto que me acaban de decir de mi hijo? Déjame tomar esta advertencia a pecho, como decimos, porque puede ser que, aunque esto sea pequeño, si no lo arreglo ahora, se convierta en algo peor mucho más adelante, ¿verdad? Y número 4 dice, las familias que se desintegran son las que justifican las conductas incorrectas y de ese modo se convierten en parte del problema. Las familias que se desintegran son las que justifican las conductas incorrectas y de modo se convierte en parte del problema. Elí participaba de la conducta mala de sus hijos. Lo dice la Biblia, 1 Samuel 2:29 dice, si alguien me lo lee. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordados de lo principal para de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Él participó con ellos, porque la Biblia dice que él se puso gordito por la carne que ellos traían. Eso lo dice la Biblia. Dice, ustedes todos han engordado porque tus hijos se robaron de la ofrenda mía. Porque si Elí hubiese reconocido, no, esto está mal, pues no hubiese participado de esa carne. Dice, no, esa carne no, ¿cómo vamos a comer eso? Eso fue robado del Señor. No, esto no se puede hacer, pero no, él se sentó a la mesa. Él se sentó a la mesa con ellos a comer con ellos de esa carne que él sabía que había pasado. Él los disculpó, básicamente, de los pecados. Porque ¿cómo tú vas a decir, si me voy a sentar a la mesa con ustedes y después decir, pero no hagan eso, no lo hagan, después que te hartaste toda la carne? O sea, eres un hipócrita. Eres un hipócrita. No, eso no vale, ¿verdad? Pues él mismo se hizo culpable con ellos. Y si no tenemos cuidado y le aplaudimos las cosas que hacen nuestros hijos, las malas conductas, pues nos convertimos cómplices con ellos. Nos convertimos cómplices con ellos. O sea, bueno, lo que tú quieras hacer, pues yo te aplaudo, está bien. Yo sigo con lo que tú digas. Y el Señor no quiere que hagamos eso. Samuel escuchó la voz de Dios. Y las palabras finales de esta historia nos dejan saber que la indiferencia espiritual de Israel ya iba a terminar. Samuel llamaría a la nación a tomar acción. 1 Samuel 3, 19 al 21, ¿qué dice? Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Jehová volvió a aparecer en Silo porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Amén. Llegó un momento ya que la vida de Elí, la vida de los hijos de Elí, ya Dios lo echó para el lado y puso sus ojos sobre otra persona. No queremos que eso pase con nuestras familias. Que el llamado que Dios tenga sobre tu vida, sobre la vida de tus hijos, que el ministerio que te ha puesto en tus manos, que el don que ha puesto en tus manos, lo que haya puesto sobre su familia, si tú no dices, bueno, yo y mi familia vamos a hacer lo correcto, yo voy a corregir los patrones de mis hijos, voy a hacer las cosas bien, vamos a seguir los mandatos de Dios. Si no lo haces, Dios va a encontrar a otra persona. Y así lo hizo con Elí y sus hijos. Digo, ustedes no lo van a hacer, está bien, aquí está Samuel. Samuel sí me va a poner atención. Samuel sí va a hacer lo que yo quiero. Samuel sí va a ser obediente. Samuel va a tomar acción. Y eso es lo que el autor quiere que hagamos. Dice, haga algo, toma acción.
De nada nos vale escuchar todas las palabras y las historias bíblicas y estudiar y ver todos los ejemplos y sentarnos aquí y decir, es verdad, sí, así es. Sin tomar el tiempo de reflexionar en nuestras propias familias y decir, Señor, hay algo que puedo arreglar. Señor, ¿cómo está la condición espiritual de mi familia? ¿Cómo estoy yo como padre? Estoy muy ocupado con, a veces no solamente el ministerio, son nuestros trabajos seculares también. Tenemos muchas cosas ocupándonos, tenemos deportes, tenemos que ir a prácticas, tenemos que ir a yo no sé qué, tenemos los schedules así llenos, tenemos que poner, tengo que comer, porque si no se te olvida, porque estás tan ocupado, ¿verdad? Y en ese ajoro se nos olvida que tenemos que tomar el tiempo de sentarnos con nuestros hijos y preocuparnos por las vidas espirituales de ellos, de derramar en ellos de la palabra del Señor, pero no se puede hacer si uno no tiene adentro la palabra ya. De tomar tiempo en lo secreto para poder ser ejemplo para nuestros hijos, ¿verdad? Toma el tiempo de evaluar la condición de tu familia. Siéntese, si eres un matrimonio con tu pareja, vamos a hablar de la condición espiritual de nuestra familia. Nuestros hijos están en peligro de convertirse como los hijos de Eli, vamos a orar que no. Haga esa su oración, Señor, que mis hijos nunca sean como los hijos de Eli, nunca, que sean como Samuel. No solamente porque escuchó tu voz, porque la historia no terminó ahí, porque escuchó tu voz y fue obediente, porque escuchó tu voz y tomó acción y fue valiente. Y aunque yo me imagino que fue tan difícil pararse al frente de Eli y decirle todas estas cosas que el Señor le había dicho, porque de seguro Samuel lo amaba. ¿Cómo tú no vas a amar a alguien así? ¿Cómo tú no vas a amar a tus hijos? O sea, mi hija tiene 4 meses. Y yo la amo tanto, y ella no habla. O sea, y yo la amo tanto. Yo sé que ustedes tienen hijos que ya hablan, son grandes, tienen personalidades, tienen talentos, tienen dones, hacen tantas cosas. Preocúpese por ellos. Habla con ellos, ore por ellos. Preocúpese por la vida espiritual de ellos. Y dice, recuerde que escuchar la verdad no es suficiente. La acción es esencial. ¿Por qué? Porque la fe es acción. La palabra dice que la fe sin obras es muerta. Si no actuamos en nuestra fe, si no tomamos los pasos para en realidad desarrollar la fe que nosotros tenemos y en ese desarrollo verlas en nuestros hijos, porque ellos van a seguir tu ejemplo, pues eres un cristiano muerto. No estás haciendo nada. Tenemos que tomar acción, ¿verdad? Si usted reconoce que su familia está en peligro, dedica a hacer algo en vez de hacer nada. Al final, Eli, después de haber cosechado todo el éxito público que él tuvo en su ministerio, Dios lo consideró fracaso como padre. Y él fue juzgado por eso. No haga usted lo mismo. Que el Señor le bendiga. Amén. Amén, gloria a Dios. Tremendo, ¿eh?